Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este lunes 28 de octubre con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía por alrededor de una hora aproximadamente. En la sala de sesiones del Consejo, el pasado viernes, se llevó a cabo las dos instancias de participación ciudadana. El Ejecutivo presentó el régimen tributario y la previsión de ingresos y egresos para el próximo año. Con la presencia de la concejal Julia Fernández, en la primera audiencia, el secretario de Hacienda, Diego Quintana, presentó los lineamientos generales de la previsión de ingresos, desagregando la procedencia y el destino de los recursos municipales para el ejercicio fiscal 2020, que se debate actualmente en el Consejo Municipal a través del proyecto de ordenanza 1320/19. Sí, el viernes se realizaron, como marca la Carta Orgánica, las dos audiencias públicas, tanto la del presupuesto 2020 como de los dos proyectos de fiscal y tarifaria. Específicamente las audiencias tienen que ver con la tasa por servicios municipales. En la primera audiencia pública de presupuesto no se inscribió ningún orador, con lo cual realizamos lo que corresponde, que es la exposición a cargo del secretario de Hacienda, el contador Quintana, y también esperamos las preguntas, y no hubo preguntas del público presente. Cumplimentamos el paso formal de la audiencia y pasamos a la otra, que tiene que ver con fiscal y tarifaria en relación a la tasa. Se anotaron dos oradores, uno en representación de la Cámara y un vecino de Las Victorias, que en el correr de las comisiones, como debe ser, vamos a darle respuesta a los planteos allí, digamos, expresados. ¿Qué se puede saber acerca del presupuesto 2020 y, por otro lado, de esta reforma tributaria? ¿Qué novedades van a tener? Estamos, digamos, trabajando con el Ejecutivo Municipal en relación a algunas cuestiones de presupuesto. Es importante decir que fue presentado en tiempo y forma, en conjunto con la fiscal y tarifaria. Algunas cuestiones que siempre vamos acomodando en relación a las cuestiones formales, de incorporar ejecuciones presupuestarias que estaban faltando y una información de un cuadro desagregado de recursos humanos, que son cuestiones técnicas más de forma, que ya fueron agregadas al expediente y enviadas por el Ejecutivo. Hemos comenzado a trabajar en conjunto recién hoy en la comisión, como corresponde. Estamos esperando el dictamen de nuestro asesor contable y legal para comenzar fiscal y tarifaria, así que en el correr de la semana vamos a tener todos los planteos y las cuestiones. En las estructuras generales de nuestro, digamos, paquete tarifario no ha habido gran modificaciones, ni en la fórmula, ni en cómo se aplican las tasas, tanto la TIC como la tasa por servicios, sino pequeñas cuestiones concretas que vamos a ir mirando en el correr, pero estamos comenzando recién con el tratamiento. ¿El presupuesto 2020 va a tener un incremento? ¿Se va a mantener? No, por supuesto que tiene una línea de incremento en la situación de lo que tiene que ver con el país, y se mantiene lo del 40%, así que en esto están reflejados todos los programas que se van sosteniendo. Hay un gran trabajo del Ejecutivo Municipal, como venimos diciendo, y en las líneas de acción que tienen que ver con las obras públicas, con la recolección de residuos, los servicios que brindamos, y con toda la parte social, que es lo que más se destinan recursos. Así que mantenemos en línea los trabajos, los programas, sostenemos las mejoras. Hay incrementos, obviamente, digamos, que se van a ver reflejados de acuerdo a lo que trabajemos en la fiscal y la tarifaria, que luego serán, digamos, volcados al presupuesto. Pero estamos comenzando a trabajar en esto con el Ejecutivo presente en las comisiones. Por eso te digo, en Comisión de Economía, hoy le dimos tratamiento también a otros dos proyectos que tienen que ver con publicidad en los espacios deportivos municipales, y otro que tiene que ver con institucionalizar el centro de capacitación que tenemos de oficios, que ya está funcionando, uno de la concejal Claudia Contreras y el otro proyecto en ese orden de Carlos Sánchez. Así que continuamos con distintos proyectos para poder avanzar en la comisión, además de los que venimos comentando de presupuesto y fiscal y tarifaria. Este pasado sábado 26 se realizó aquí en la localidad la primera Jornada Nacional de Actividad Física y Discapacidad. Alrededor de 200 personas de diferentes puntos del país debatieron sobre deporte, salud e inclusión. El encuentro contó con la participación de docentes de todos los niveles, profesionales de salud y de la educación, estudiantes, personales de los servicios sociales, padres y familiares de personas con discapacidad.
Hola, buen día. Sí, así es, como acabas de anticipar. Este sábado estuvimos una jornada intensa, súper interesante, rodeados de profesoras de educación física, profesionales que trabajan con discapacidad, acompañantes terapéuticos, docentes de todo tipo y familias acá en el gimnasio de Panonia del Colegio San Esteban, que de muy buena manera y con mucha predisposición el colegio prestó sus instalaciones para que se pudiera desarrollar esta jornada, que la verdad es algo sumamente útil para todos los que trabajamos con jóvenes, con niños, con personas adultas que tienen discapacidad, y ya que nuestras aulas son inclusivas, deben ser inclusivas, qué mejor que comenzar capacitándonos para poder recibir apropiadamente a nuestros alumnos de todas las variedades, ¿no? Felices acá que en Bariloche se esté trabajando la temática, que pongamos a reflexionar y bueno, esta es, como vos decís, la primera jornada, van a haber otras seguramente, y tuvimos el placer de tenerlos acá en nuestro colegio. Bueno, ¿cómo se fue gestando, cómo se dio, digamos, la posibilidad de realizar, de concretar esta actividad o tema de conversación que es la actividad física y la discapacidad? Conocimos a la gente de Deporte y Discapacidad, TMID, y la conocimos el año pasado, trajeron la propuesta y a mí me quedó resonando en la cabeza hace un montón. Por suerte ellos se contactaron luego y pudimos articular esto, y contamos con el apoyo, por supuesto, del Colegio San Esteban, que tiene un espacio amplísimo, ideal para poder hacer la parte práctica y de una jornada que fue multitudinaria. Bueno, importante y relevante para ustedes el hecho de poder concretarla y pensar a futuro en más jornadas como esta. Por supuesto, la ciudad no ofrece frecuentemente variedad de actividades de capacitación, lamentablemente, y encontrar gente que está trabajando con esto, que se junte con otra gente como nosotros que tenemos ganas de que esto crezca y darle impulso, fue buenísimo. Y salió este resultado maravilloso de una jornada que fue excepcional. ¿Y en cuanto a la participación de la gente? La gente estaba muy contenta. De finalizada la jornada me acerqué a muchos docentes que conozco, docentes de carrera muy formados. Les pregunté qué les había parecido esta jornada, si estaban conformes con la temática de cómo se abordaron los temas, y la verdad que estaban todos súper satisfechos. Y en los comentarios de Instagram se podía leer hoy que valió la pena el viaje, porque la jornada reunió gente de todo el país, vino gente de Buenos Aires, gente del sur, de localidades cercanas y no tan cercanas también. Así es que la gente se haya ido contenta y haya dicho, bueno, el viaje valió la pena, es súper importante. Y Alberto Fernández será el nuevo presidente en Argentina. El aspirante presidencial Alberto Fernández, al sumar más del 47% de los votos, se impuso en primera vuelta en las elecciones aquí en Argentina. El candidato del Frente de Todos, junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron las fórmulas más votadas y obtuvieron la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta electoral, superando el 47% de los votos. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. Así es un cuarto oscuro en la República Argentina. Un aula de escuela donde cada fuerza política presenta una boleta. Cada ciudadano puede elegir a todos los candidatos del mismo partido o llevarse una tijera y recortar los cargos según su elección. Fuera de los centros de votación, las expectativas se centraron en el futuro del país. Y se define mucho, ¿viste? Yo creo que son dos posturas totalmente diferentes y que, bueno, eso va a ser el futuro de nuestro país en los próximos años, ¿no? Se decía un cambio radical, un cambio, un gran cambio, y chaureta. Y espero que para bien de todos, toda Argentina, todo el país, toda la gente que no tiene trabajo, los pobres, que según no iban a haber pobres, pero es peor, y todas esas cosas. No tengo muchas esperanzas con los candidatos que tenemos, no siento cambios, pero bueno, siempre es bueno elegir y lo que que diga la mayoría será. Y nunca vine a votar tan temprano en mi vida. Siempre voté a última hora y anoche no podía dormir de la ansiedad que tenía, mucha ansiedad por votar. Uno está propenso a equivocarse menos, quizás, ¿no? Se necesita un cambio profundo, porque este país que estamos viviendo es para muy pocos y la mayoría lo padece. Un centro de votación en la ciudad de Buenos Aires que anticipaba el resultado de la elección.
Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Con estas palabras, la fórmula ganadora de Alberto Fernández y Cristina Fernández se dirigieron a sus votantes. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado. Luego de las elecciones del pasado domingo, donde ganó la fórmula Fernández-Fernández, el directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso este lunes 28 que las personas físicas solo podrán comprar hasta $200 por mes por operación bancaria y $100 en caso de hacerlo en efectivo hasta el mes de diciembre. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dijo que las nuevas restricciones cambiarias son para preservar las reservas durante la transición. Vamos a compartir el informe de la TV Pública. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aun siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Buscamos preservar lo más posible a la economía real de los vaivenes financieros. Por eso las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente en la compra de dólares para atesoramiento y especulación financiera y no afectan el acceso al mercado cambiario para el comercio exterior o el pago de deudas. Decía antes que la Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos. Una excepción que ya he mencionado en otras ocasiones y que tiene que ver con la regulación prudencial de nuestro sistema financiero. Hace más de 15 años, el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en 2 segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. Y este consenso ha permitido que nuestro sistema financiero haya permanecido sólido a pesar de la fuerte volatilidad reciente que hemos vivido. Para terminar, como sucede en todos los países del mundo, la coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica es clave. En este contexto trabajaré en esta transición para crear un marco adecuado para la coordinación de estas políticas con el nuevo equipo económico. En estos años se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que arrastraba nuestra economía. Se han prácticamente eliminado el desequilibrio fiscal primario y el desequilibrio externo, y se ha revertido gran parte del atraso en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos. La inflación ha aumentado luego de los periodos de inestabilidad cambiaria recientes, y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Para ello es crucial terminar con la actual incertidumbre económica. Dije hace poco que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo.
estamos como sociedad ante la oportunidad de avanzar en la construcción de estos consensos. Si lo hacemos, estoy seguro de que los argentinos finalmente lograremos reducir la inflación y sobre todo empezaremos a recorrer ese camino de crecimiento sostenido que nos ha sido esquivo por mucho tiempo. Si tomamos el total de estos 22.000, aproximadamente un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de los depósitos en dólares. Otro tercio tiene que ver con pagos de deuda que realizó el gobierno nacional. Nos queda aproximadamente un tercio, algo más de un tercio restante, que tiene que ver, sí, con intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. No nos olvidemos que desde que pusimos en marcha el control de cambios, muchas de estas intervenciones han abastecido, por ejemplo, la demanda de dólares de empresas que tenían que pagar sus deudas o que tenían que pagar importaciones. Con respecto al timing de la medida de este endurecimiento de los controles, en el final de la semana pasada se aceleró la caída de las reservas, asociada principalmente a un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas. Creíamos que existía el riesgo, como dije antes, de que esto continuara esta semana y por eso tomamos esta medida. Creemos que la medida que tomamos, este endurecimiento de los controles, cuida las reservas y le va a permitir al próximo gobierno contar con más grados de libertad para diseñar su política económica. También tenemos claro que este tipo de medidas no son gratuitas para la economía, dificultan el funcionamiento de la economía. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que las va implementando. Creo que en el fondo de todo esto, lo que subyace es que lamentablemente, como dije antes, los argentinos no hemos sabido construir consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Esto que lo han logrado la mayoría de los países del mundo y de la región, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y creo que esta medida que tomamos anoche busca proteger a las reservas, como dije, y darle así más grado de libertad al gobierno entrante. Momentos de irnos a la primera pausa aquí en el informativo. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes, así que quédese allí que en un momento regresamos. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿te la agarran por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país.
Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con la siguiente información. Este lunes por la mañana ocurrió un incendio en una vivienda en el barrio Lera. En el siniestro falleció un hombre de 94 años. La fiscal Betiana Sendón se encuentra a cargo de la investigación que intentará determinar cuáles fueron las causas del fatal incendio. Daniel Katrilev, amigo de la familia, confirmó que una persona murió en el siniestro y que otras 3 fueron trasladadas al hospital Ramón Carrillo con heridas de diversas consideraciones. El fuego arrasó de inmediato con la estructura, pero no afectó a viviendas cercanas. Sí, la verdad es lamentable lo que pasó. Hoy a las 7:30 de la mañana se le encendió la casa a Mauricio Yanquín, que es un amigo. Y bueno, lamentablemente falleció el padre incinerado en el incendio. ¿A qué hora ocurrió el hecho? Esto habrá ocurrido tipo 7:30 de la mañana, ¿no? Cuando ellos estaban durmiendo y bueno, el fuego lo agarró ya con la casa totalmente prendida, ¿no? Y lograron salir solamente ellos, quedando el padre adentro de la casa. ¿Se sabe las razones? Fue por el calefactor, parece que han dejado ropa y se prendió fuego por parte del calefactor, por lo que se sabe, ¿no? Todavía también está en etapa de investigación, ¿no? Bueno, ¿pudiste hablar con la familia? Mira, Mauricio está internado con quemaduras de un 25% de toda la espalda quemada y bueno, está en terapia intensiva ahora. La señora también está con parte de las piernas quemadas, que también está internada, y el nene que está también internado porque es asmático y está con problemas respiratorios. Bueno, pérdidas totales, ¿no? Sí, la casa fue pérdidas totales, una lástima porque él estaba alquilando con todo este problema económico que hay hoy, estaba alquilando un local y bueno, estaba haciendo su local adelante de su casa y también se ha quemado todo, ¿no? Una tragedia, pero la verdad que para cualquier persona que esté pasando o que pase estas cosas es muy feo, ¿no? Bueno, ¿vos cómo te enteraste del incendio? ¿Quién te avisó? Mira, yo también trabajo para los medios, lamentablemente me llegó por amigos que nos fuimos comunicando temprano en la mañana. Bueno, ya cuando llegamos no había nada para hacer, ¿no? Que más que ver la salud de ellos porque la casa estaba totalmente quemada. Bueno, obviamente tenés un acercamiento ahí, una amistad, ¿no? Con la familia de Yanquín y bueno, la preocupación es más grande, ¿no? Sí, primero es la salud de ellos, ¿no? Primero que estén bien y bueno, después lo material se verá con el tiempo, ¿no? Pero lo importante es la salud de ellos. Mauricio, que es el que más dañado está, ¿no? Con el tema de las quemaduras y bueno, después ver toda la ayuda que necesitemos de aquí en adelante se verá en estos días, ¿no? Cuando veamos la situación. Primero la situación es de él, ¿no? Y de la familia. Cuando llegaron los bomberos, mucho no se podía hacer. No, porque el fuego ya estaba propagado y al ser cabaña de madera, fue rápido lo que llevó a quemarse la casa, ¿no? Bueno, vemos también algunas
viviendas vecinas que fueron afectadas, ¿no? Un poco por el fuego. Sí, algunos techos de los vecinos que están lindantes a la casa también fueron tomados, pero bueno, por suerte no pasó a mayores, ¿no? Lo que más sufrió fue la casa de Mauricio. Bueno, estuvo en la policía, estuvo perimetrada la zona, no se dejaba pasar en algún momento. Sí, porque el cuerpo del papá todavía estaba donde él se había quedado, ¿no? En la parte de la habitación, así que hasta tanto no se llevaron el cuerpo, no podemos entrar ahora con todos los amigos que estamos trabajando acá para limpiar un poco todo lo quemado y tratar, bueno, de dejarlo más o menos en condiciones, así que ahora es pedir ayuda a cualquiera que tenga por lo menos posibilidad de los contenedores, ¿no? para tratar de limpiar y bueno, más adelante veremos qué tipo de ayuda necesitaremos en base cuando Mauricio empiece también a llegar acá y vea la situación, que es el propietario, ¿no? Bueno, a partir de la situación de salud de Mauricio, bueno, se va a determinar si se puede, la comunidad de qué manera puede colaborar con la familia o quizás con el tema de salud de él, ¿no? Teniendo en cuenta que está en terapia intensiva. Sí, totalmente. Él es chofer de taxi, así que seguramente ahí hablé con todos también los compañeros taxistas y bueno, se van a poner a disposición como para también dar una mano también en este caso porque era un trabajador más, ¿no? Un hecho trágico, ¿no? Sin duda que ha generado mucha consternación igual el hecho de que haya fallecido gente conocida, ¿no? Sí, lamentable, la verdad que para nosotros que somos amigos, lamentable porque somos un grupo en los cuales siempre estamos en contacto y bueno, hoy que no esté el papá para nosotros es de mucho pesar, ¿no? Creo que para él también la debe estar pasando muy mal, así que desde nosotros es ahora prestarle nuestro apoyo, ¿no? Este lunes 28 por la mañana, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentó aquí en Bariloche un recurso de amparo colectivo en la Cámara de Apelación del Poder Judicial de la provincia. El objetivo de la medida es frenar los intentos de desalojos en varias comunidades mapuche. Denunciaron que los jueces están desconociendo el derecho indígena y la Ley Nacional 26.160 que suspende los desalojos. Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, ratificó que en ningún caso permitirán los desalojos y que esta acción de amparo es una de las tantas medidas que se han definido para resistir. Bueno, en primera instancia, los hechos que son de conocimiento público, un desalojo en la comunidad de Huenuleo, acá en Bariloche, 2 desalojos más en la zona del Valle, que son la comunidad de Nehuencurruf, cerca de Catriel, y otra Pino Quiñez, cerca de Gobernador de Chelforó, en la provincia de Río Negro, en la costa del Colorado, y Trapal Correnlín en la localidad del Cuy, con lo cual representa para nuestra organización un problema importante porque se está desconociendo el derecho indígena. En tanto eso, nosotros venimos a presentar un amparo colectivo que lo que busca es suspender los desalojos mientras se lleva adelante el relevamiento territorial y se termina, que por otra parte, siendo una ley de orden público, nosotros hemos requerido, hemos pedido, hemos solicitado políticamente también reuniones en forma urgente con el Superior Tribunal, pero bueno, lo que venimos acá hoy a presentar es un recurso de amparo colectivo con una medida cautelar que suspenda todos los desalojos dentro del territorio de la provincia de Río Negro. Me parece eso como un hecho fundamental que está previsto dentro del término de una ley nacional que es de orden público, con lo cual nos preocupa fundamentalmente las posiciones que han tomado ciertos jueces dentro de la justicia de la provincia de Río Negro, en un marco de mucha conflictividad y frente a las cuestiones donde las comunidades han tomado una fuerte posición de resistir en el territorio cualquier orden de desalojo. Desde nuestra organización hemos salido también a comunicar fuertemente que vamos a acompañar a todas las comunidades que resistan los desalojos y que corremos la responsabilidad tanto al gobierno de la provincia de Río Negro como al Poder Judicial. Hoy, cuando estamos llegando a casi 2 años de la muerte del Peña y Rafael Nahuel,
con también una actuación de la justicia federal que ha ordenado en las últimas 24 horas el desprocesamiento de quien es responsable, nosotros entendemos que hay un marco político, social y fundamentalmente judicial todavía en Argentina y en la provincia de Río Negro que hace necesario que todas las comunidades nos juntemos, nos fortalezcamos y que las organizaciones nos pongamos al frente de estas luchas que son fundamentales y que son históricas. Bueno, el recurso de amparo colectivo se presenta porque bueno, han ocurrido intentos de desalojos, fallos en contra de comunidades mapuche que no son aislados. Esta es la característica, digamos, que ustedes analizan. Hay una concatenación y en estos últimos tiempos, en el mismo periodo que se decretaba acá el desalojo de la comunidad Buenuleo, se estaba llevando adelante los 2 intentos de desalojos que fueron frustrados en la Nehuen Curruf, en la Pino Quiñé, por resistencia a las comunidades que finalmente terminaron diciendo que iban a salir del territorio pero muertos, y en esa circunstancia el oficial de justicia y la policía decidieron no llevar adelante esos desalojos, que no fueron decisiones fáciles seguramente para la comunidad tener que tomar esa posición, pero es la que entendemos que es la única que es posible en estos tiempos después de tantos problemas territoriales que tenemos, que son históricos y que son actuales, porque si hay algo que no está resuelto en la historia y hoy es un problema actual, hay que resolverlo en la actualidad. Me parece que en eso hoy está fallando la justicia de la provincia de Río Negro, fundamentalmente porque hay un desconocimiento del derecho indígena, de los convenios internacionales, de la propia Constitución, de la necesidad de dar cuenta de un problema que tiene la Argentina y que tiene fundamentalmente a Río Negro, ¿no? Problemas de ocupación o de venta, de entrega de territorios con título de propiedad con la gente adentro, como ha sido históricamente, y en la justicia y la policía como brazos ejecutores de legitimación de lo que para nosotros es ni más ni menos que injusticia, es decir, que se reconozcan los papeles sobre la preexistencia social, política, cultural y espiritual de un pueblo que es preexistente al Estado. Nos parece que a esta altura de los acontecimientos ya no es posible. ¿Les llama la atención la lectura que hacen jueces provinciales sobre la ley 2660, interpretando que, por ejemplo, en el caso de la comunidad Buenuleo, según la visión del juez, no es aplicable para suspender el desalojo? El artículo 2 de esa ley 2660 es clara, explícita y sin lugar a dudas, no deja lugar a dudas de cuál es. Dice: suspéndase la ejecución de toda sentencia de desalojo. Quiere decir que por más razones que haya tenido el juez para determinar un desalojo, quedan suspendidas en razón de la emergencia territorial que ve el Estado, la justicia o los legisladores en un momento que determinaron esta ley de emergencia territorial para las comunidades indígenas en Argentina, y lo que hace específicamente es, en todas las circunstancias, más allá de cuál fuera los argumentos que tenga cada juez para determinar una sanción o una ejecución de un desalojo, lo que dice que expresamente se suspendan las ejecuciones de esa sentencia. Es decir, para nosotros es claro y es contundente, y me parece que ahí hay un error. No sé, uno podría pensar que viene desde el desconocimiento, que fundamentalmente nosotros también pensamos que los jueces para las comunidades no son naturales, y no ser naturales significa desconocer la historia de la apropiación de los territorios en Argentina, desconocer la historia de la apropiación de los territorios en la provincia de Río Negro, desconocer la conformación del pueblo mapuche y de su mirada sobre el territorio, y eso todo hace una conjunción de distinta índole que hace a los secretarios, fiscales o jueces determinar sentencias que para nosotros no es justicia. El huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, remarcó que la medida judicial presentada en la Cámara de Apelaciones solicita como medida urgente la suspensión de los desalojos de las comunidades en todo el territorio de la provincia de Río Negro. Los mapuches plantearon que el no reconocimiento del derecho indígena
constituyen actos de gravedad institucional. El amparo colectivo surge por la preocupación ante los intentos de desalojos de las comunidades mapuche, Huenuleo, de aquí de la localidad de Bariloche, la comunidad Pinoquiñé, en el paraje La Japonesa, en la costa del río Colorado, y también la comunidad Nehuencurruf, en cercanías de Catriel. Bueno, una vez presentado este recurso de amparo colectivo en la Cámara de Apelaciones aquí del Poder Judicial en Bariloche, entra todo, digamos, el protocolo, habría como un tiempo después para recibir una respuesta de la justicia. Nosotros entendemos que tiene que ser de pronta resolución, habida cuenta de los tiempos que urgen, y que para nosotros es fundamental que la justicia determine fehacientemente a través de un amparo de algún juez que tenga la valentía política de atender lo que dice la ley nacional, que reitero es de orden público y que taxativamente implica que no se puede desalojar comunidades. Por otro lado, en tanto función política de la organización, nosotros estamos dispuestos a resistir junto a las comunidades de cualquier intento de desalojo, tanto de la policía como de la justicia. Esta acción de amparo lo que pide en primer término es suspender los desalojos que hay hoy en vistas en la provincia de Río Negro. Suspender en todo el territorio de la provincia de Río Negro, que se suspendan cualquier tipo de desalojo que haya sobre una comunidad constituida o reconocida o autorreconocida, porque también eso en algunas de las sentencias se ha desconocido, decir, como si la personería jurídica ha sido un condicionante el hecho de el número de personería jurídica. Nosotros en eso somos bien claros. Nosotros el derecho que tenemos de reconocernos al derecho a la identidad no es solo para aquellas personas que han transitado una dictadura militar, sino entendemos nosotros como pueblo preexistente que también tenemos ese derecho a la identidad. Me parece que eso no tiene una mirada desde la justicia, ¿no? Parece que nosotros no tuviésemos derecho a la identidad y que esa identidad lo diera una personería jurídica. Y el derecho internacional va en contra de lo que algunos funcionarios judiciales están determinando hoy. Es decir, que nosotros atravesemos un proceso de reconocimiento y que nosotros lleguemos es una cuestión de un proceso que es largo, que es costoso y que el Estado hace todo lo posible para que no exista ese reconocimiento. La ciudad de Bariloche, la ciudad de Viedma, la ciudad de Fisquemenuco están repletas de población mapuche, que sin embargo muchos de esos ni siquiera saben que son mapuche, pero el Estado se encarga a través de sus distintas instituciones de no facilitar ese reconocimiento, ese derecho a la identidad que tenemos. Bien, por último, como huerquén, como vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, ¿cuál es el mandato, ¿no?, que tiene justamente a partir de estas situaciones? Bueno, nosotros en principio en Raún siempre la cuestión territorial es un eje fundamental de la discusión y del sostenimiento de la territorialidad en función de crecer como pueblo o de reconstruirnos como pueblo. Es decir, no podemos reconstruirlo si no tenemos territorio. Es un eje fundamental donde se desarrolla la espiritualidad, el Kimun, nuestro conocimiento. Y en tanto eso, nosotros entendemos que tiene que haber un marco político donde se discutan definitivamente los problemas territoriales. Nosotros, en ese sentido, somos conscientes de que la posición atenta a la diversidad de comunidades, más de 160 comunidades que hay conformadas en la provincia de Río Negro, es una dificultad de poder convalidar cada opinión de cada comunidad, ¿no? Pero hay una centralidad en defender el territorio. En eso tenemos fundamentalmente una claridad que hace necesario que nosotros nos pongamos al lado de las comunidades, que acompañemos y que fundamentalmente en la posibilidad de tener un diálogo o un requerimiento a la justicia o al poder político lo hagamos con todos los elementos que tenemos a disposición, como son el trabajo que venimos realizando en pos de generar
con los gobiernos nacionales o provinciales o hasta municipales, el reconocimiento, que nos pongan en el mismo lugar, el reconocimiento que tiene que ser en igualdad de condiciones y en base al respeto y en base al conocimiento de una cultura que, reitero, es milenaria y es preexistente al Estado. Por último, ya para cerrar, quizás para la gente que está fuera del contexto mapuche, ¿por qué ha crecido tanto en estos últimos meses las órdenes de desalojos, ¿no?, a tantas comunidades mapuches? Me parece que eso tiene que ver en función también a un contexto mundial donde el extractivismo es una manera de avanzar nuevamente sobre el territorio, como hace 140 años. Me parece que una política extractiva, un avance sobre el territorio de políticas neoliberales como la que hoy tenemos en el gobierno nacional, pero que aún, entendiendo de que viniera un gobierno progresista, tiene que tener una mirada sobre el territorio. Que nosotros tengamos las comunidades problemas de territorio en todo lo ancho y largo de la Argentina no significa que la sociedad mapuche, no mapuche, com o no com, wichi o no wichi, no tenga problemas con el territorio, porque aún en las ciudades, en las guardias, el problema del territorio sigue siendo un eje también que hace a la desigualdad. Me parece que en esos términos hay que entender que el territorio es un eje de discusión que ha sido histórico, pero que se está reconfirmando en estos últimos tiempos, con los cuales me parece que los pueblos originarios tenemos la necesidad de hacer conocer nuestras demandas y que el Estado reconozca esa demanda, pero la sociedad también tiene que empezar a ver que esa demanda de territorio también la incluye. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu. La concejal Ana Marx del Frente de Todos realizó un análisis de las elecciones presidenciales donde dieron como ganadores a la fórmula Fernández-Fernández sobre la de Macri-Pichetto. Marx habló sobre la Argentina que se viene. En Bariloche, luego de conocerse la victoria de la fórmula presidencial del Frente de Todos, compuesto por Alberto Fernández y Cristina Fernández, vecinos de la ciudad llenaron la Plaza de los Pañuelos para celebrar. Es una enorme alegría que tenemos después de 4 años muy dolorosos para todo el pueblo argentino, poder recuperar el gobierno del Estado para un proyecto nacional y popular encabezado por Alberto Fernández con la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así que realmente desde el Frente de Todos estamos con mucha alegría y con mucha expectativa de lo que viene, sabiendo que era necesario este triunfo, que no se aguantaban 4 años más de Mauricio Macri, y poder tenerlo así, de manera contundente, en primera vuelta, y haber logrado en Río Negro el objetivo que también nos habíamos propuesto, que era poder tener las 2 bancas en el Senado de la Nación y las 2 bancas en la Cámara de Diputados, con los senadores y los diputados que Alberto Fernández y Cristina Fernández necesitan para poder tomar las decisiones difíciles que hay que tomar en este país destrozado que nos deja Mauricio Macri. Bueno, contundente, ¿no?, el resultado a nivel nacional y aquí en la provincia, como lo decías. Sí, por supuesto, un resultado absolutamente contundente y también un gran orgullo que en Bariloche el resultado fue aún mejor que en otras zonas de la provincia, con mayor margen para Alberto Fernández, para Cristina y para nuestros diputados y senadores. Así que la verdad que el trabajo que ha desarrollado la militancia, el trabajo que también en el día de ayer desarrollaron todos los fiscales, que tuvimos casi 1.700 fiscales en toda la provincia cubriendo cada una de las mesas, es un enorme orgullo y nos habla de un proyecto colectivo que hemos podido llevar adelante y que sin dudas tuvo sus resultados políticos. Y lo más importante, porque ayer se ganó una elección, pero lo más importante es lo que empieza a partir del día de hoy, que es cómo Alberto y Cristina comienzan a diseñar ese equipo de ministros que van a llevar adelante una etapa muy difícil de la Argentina, pero que sin duda sabemos que tienen la experiencia para hacerlo. Tenemos como presidente electo a alguien que ha acompañado a nuestro querido Néstor Kirchner, a quien también ayer recordamos, al 9º año de su fallecimiento. Lo ha acompañado en aquel 2003 tan duro,
en una crisis muy enorme del país y ha podido acompañar esa toma de decisiones, conoce el manejo del Estado, conoce cómo hacer la tarea, así que con enorme tranquilidad que tenemos al mejor presidente electo para la etapa que se viene y por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, que es para nosotros la garantía de que no se va a tomar ninguna decisión en contra del pueblo que la adora. He recorrido durante toda esta campaña muchísimos lugares de Río Negro y la verdad que el amor que tienen hacia nuestra expresidenta, hoy vicepresidenta electa, es enorme, es maravilloso y sin duda eso también es un compromiso de poder desarrollar la tarea de la mejor manera posible. Bueno, hubo festejos, celebraciones aquí en el Centro Cívico, llenaron la plaza. Sí, estuvimos aquí en la Plaza de los Pañuelos, la plaza se fue llenando de a poquito. Primero nos concentramos, me tocaba estar en el centro de cómputos recibiendo los datos de las mesas testigos para ir teniendo desde Bariloche un conteo lo más rápido posible sobre cómo se desarrollaba la elección. Luego allí recibimos en el local de la calle Moreno, en el local de campaña, a nuestra senadora electa Silvina García Larraburu y después nos vinimos al Centro Cívico donde ya había una gran cantidad de gente celebrando, festejando y tuvimos la enorme alegría de poder escuchar los discursos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en conjunto con una gran cantidad de vecinos y vecinas de Bariloche que se acercaron, la emoción, la alegría, las ganas de festejar y sobre todo esta sensación de haber pasado 4 años muy dolorosos, de muchas situaciones de pérdida de empleo, de dificultades económicas, de represión, de muerte y que bueno, hoy se abre un nuevo escenario y un nuevo escenario de esperanza para todo el campo popular. Pasamos a una información en el ámbito internacional. En esta ocasión hablamos de Chile. Llega la ONU y Piñera levanta el estado de emergencia allí en el país vecino. El presidente chileno Sebastián Piñera firma el decreto para levantar el estado de emergencia en todas las regiones de Chile donde había sido declarado. En la misma jornada, el presidente Piñera pidió la dimisión de todos los ministros y así anunció un cambio de gabinete. Hasta ahora las protestas en Chile han dejado ya al menos 19 muertos, entre ellos 6 ciudadanos extranjeros y muchos heridos. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. El gobierno chileno da más marcha atrás. En un tuit, el Ejecutivo señaló que el estado de emergencia será levantado en todas las regiones y comunas. La medida supone un paso más hacia la normalización después de que se levantaran los toques de queda impuestos el 18 de octubre en varias ciudades del país, tras la histórica marcha del viernes de los ciudadanos en repudio al sistema gobernante. Las medidas anunciadas por el presidente es una reacción. No es una acción, un presidente tiene que accionar, no puede reaccionar. Y las protestas, el malestar va a seguir mientras no se solucione el problema de la salud, el problema de la previsión y no se solucione el problema de la educación. Mientras continúan las movilizaciones a lo ancho y largo de Chile. En el Parque O'Higgins de Santiago, unas 15.000 personas, según la policía, se congregaron en un acto cultural sin que se registraran incidentes. Sinceramente, que se haga un cambio, no solamente de palabras, sino que un cambio radical de asamblea bien constituidas. Asimismo, miles de personas marcharon rumbo a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, en la mayor concentración en esta región en décadas. Portaron banderas chilenas y exigieron cambios profundos en el modelo económico del país. Las fuerzas de seguridad reprimieron esta marcha usando gases lacrimógenos. Las protestas mortales se iniciaron la semana pasada luego de que el gobierno anunciara un aumento del costo de los servicios del transporte público en la capital. Hasta el momento, 19 personas han muerto y cientos han resultado heridas.
Las manifestaciones obligaron al presidente Piñera a realizar una remodelación en su gabinete sobre pretexto de que se necesitan nuevos ministros para poder cumplir las nuevas demandas del pueblo. No obstante, los chilenos no lo ven así. Creen que la medida no tendrá ningún efecto en la escena política, de hecho piden cambios estructurales. Lo único posible es un pacto social para llevar a un plebiscito y para una asamblea constituyente. El pueblo chileno, el que hoy día quiere una nueva constitución, y es por eso que tenemos que luchar. Feley Pulamuen, vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Continuando con más información, la Defensoría del Pueblo de Bariloche estuvo llevando a cabo visitas en diferentes escuelas con el fin de observar el desarrollo del proceso electoral y confirmar la existencia de cuartos oscuros accesibles, exhibición de padrones, etcétera. Fue en el marco de una jornada de la Defensoría de todo el país. La accesibilidad electoral abarca las medidas, procedimientos y normativas que tienen como finalidad promover y facilitar el acceso pleno de los y las ciudadanas.
Sí, ¿qué tal? Buen día. La verdad que fue una jornada muy enriquecedora, fue una jornada realmente que consolida el sistema democrático y desde ya agradecemos a todos la participación y felicitamos a toda la comunidad porque realmente fue un proceso completamente tranquilo, donde se pudieron seguir trabajando y sobre todo la conducta del elector, las conductas de los fiscales, de las autoridades de mesa, y eso, bueno, como Defensoría del Pueblo lo vemos muy propicioso y nos parece que es muy importante en estas etapas de consolidación del sistema que así sea, porque nos permite mirar horizontes de una proyección, de una construcción sólida y de prosperidad para la Argentina. Sin duda, bueno, la transparencia de la observación electoral tiene que ver con eso, ¿no? Asegurar que se realice el acto eleccionario de la mejor manera posible. Exacto, sí, ese es uno de los objetivos que se tiene como observatorio electoral, la transparencia, bueno, el tema de la información, de los datos provisorios que se van dando, eso también, la información adecuada y veraz en tiempo oportuno también es importante para generar la tranquilidad que la ciudadanía necesita respecto de las expectativas que tenía, como bien decías vos, de una elección tan importante como es a presidente de la Nación. Así que la verdad que entendimos que el proceso se dio en las condiciones más óptimas, si bien se observó en alguna que otra mesa algunos inconvenientes, pero fueron a hoy datos por ahí menores, denuncias menores, pero que bueno, que fueron tratadas y resueltas o encausadas. Pero en general, en líneas generales, mucha satisfacción por el proceso. Defensora, ¿cuál es la, si se quiere, diferencia que se ha visto entre las PASO, las elecciones pasadas, y estas, ¿no?, de este domingo? Creo que la diferencia estuvo en que la gente sabía que esta elección era decisiva, por decirlo de alguna manera, y estaba con mayor entusiasmo. Las anteriores también, pero acá se vivía un clima, tal vez uno lo percibía, esto es completamente subjetivo, pero veía mucho entusiasmo en la gente, desde los fiscales, las autoridades de mesas, los delegados de las escuelas, los delegados de la Cámara Nacional Electoral, y fue un proceso de que se vivió con alegría y entusiasmo, así que en términos subjetivos. Ahora, en términos objetivos, bueno, la diferencia la vimos al momento de empezar a dar los primeros datos, cuando se tenía más de un 10% del porcentaje de votos para empezar a dar los primeros datos oficiales, así que esta vez tuvimos mayor precisión que la anterior, así que bueno, eso fue también un dato importante a tener en cuenta y en ese sentido tenemos que ir como ciudadanía argentina y con unos procesos electorales de transparencia y que transmitan de forma clara y sin intermediarios la voluntad real y directa del pueblo a la hora de expresarse mediante el voto. Bueno, se habla de la participación de cerca de un 80% del padrón electoral en el país. ¿En Bariloche se notó esa gran cantidad de participación? Sí, la verdad que algo también que llamó la atención, que después, no que llamó la atención, sino que lo vimos con más frecuencia que en las PASO, que fueron muchas personas con movilidad reducida y adultos mayores. Vimos varios casos que participaron, estábamos nosotros haciendo el control de accesibilidad y nos encontrábamos con personas que estaban justamente en ese momento solicitando tener la posibilidad del cuarto oscuro accesible y la gente realmente muy contenta votando y muy agradecida por tener la posibilidad de que se controle, que efectivamente eso se cumpla, porque justamente el sistema democrático se consolida también con escuchar todas las voces. Y justamente las minorías son las que deben ser más escuchadas, porque justamente al estar en minorías tienen que tener su voz, ser escuchadas, y bueno, y eso también aporta la inclusión. Así que realmente fue un proceso electoral en ese sentido que podemos decir de inclusión. Y eso también aporta al sistema de la democracia, al sistema de que toda la ciudadanía tenga, porque ¿qué es la democracia? Justamente construir un pueblo donde sean escuchadas todas las
partes, donde haya participación y bueno, esta es una instancia de participación. El votar es una participación directa en términos de que se eligen a las personas, en este caso, que van a regir los destinos del país por 4 años. Pero también hay otras formas de participación de la ciudadanía que tiene que siempre estar atenta a participar y prestar atención, porque no es la única, si bien cuando votamos estamos dando un voto de confianza y estamos ya emitiendo una voluntad, lo que siempre digo, que el gobernante de turno sepa que no se le da un cheque en blanco, que también la ciudadanía se expresa mediante diferentes formas de participación ciudadana, donde va también indicando que le parece que es favorable o no determinadas medidas que van adoptando respecto del conjunto de la sociedad. Así que bueno, todo esto también es parte de una construcción ciudadana, es decir, el votar es súper importante y fortalece el sistema, pero después que la ciudadanía se siga involucrando y buscando formas de participación al momento de que se van diseñando las políticas públicas, también es una herramienta súper importante para construir este sistema. Por la primer jornada de actividad física y discapacidad realizada este fin de semana en nuestra ciudad, Marcelo Biasati, director de TEAMS y MID, brindó detalles sobre los temas abordados en las jornadas desarrolladas en el Colegio San Esteban. El licenciado en Educación Física con orientación en Salud y Discapacidad señaló que los ejes de trabajo se centraron sobre la mirada integral desde las neurociencias, la inclusión y la calidad de vida. En los paneles y diserciones expusieron sobre disminución visual y ceguera, parálisis cerebral y autismo. Estamos sumamente felices, todo el equipo docente que estuvo el sábado súper felices, con Maximiliano Lombardo, que es el otro director de TEAM, Motricidad, Movimiento y Desarrollo. La verdad es que teníamos muchas ganas de traer algo a Bariloche. Nosotros organizamos este tipo de capacitaciones en distintos lugares del país. Bariloche era una cuenta pendiente y bueno, por suerte encontramos el apoyo del Colegio San Esteban, de Ellen Tobar, que nos ayudó en todo momento y se pudo concretar, y el balance es muy positivo, los docentes mostraron mucha alegría, muy conformes con la capacitación. Intentamos traer lo último que se conoce en cuanto a estrategias de inclusión y de estudios científicos y estamos súper contentos. Mira, los beneficios de la actividad física ya son conocidos en la población en general, sabemos que son múltiples a nivel físico, a nivel biológico y a nivel cognitivo. Lo que sucede es que muchas veces las personas con discapacidad se vulnera ese tipo de derechos, ese tipo de beneficios quedan por fuera de esto que es conocido, y lo que nosotros intentamos es acercar esos beneficios que la ciencia nos está dando, que produce el movimiento y la actividad física a personas con discapacidad. Y para eso no existe otra manera que los docentes, los profesores, los profesionales estén capacitados en estrategias, en posibilidades, en abrir la cabeza. No intentamos bajar una línea, decir hace esto y lo otro, pero sí en abrir cabezas, en brindar ejemplos y en contar nuestras experiencias propias, ¿no? Que son muchos años de trabajo donde nos equivocamos un montón. Y en ese proceso de aprendizaje vas con aciertos y errores aprendiendo y es lo que queremos transmitir. Bueno, en estos años de trabajo y en estos recorridos que han hecho por el país, ¿se está avanzando, digamos, en la inclusión, pensándola o abordándola desde la educación física? Sí, es un trabajo que se va logrando de a poco, que es lento, pero vemos avances y el primer avance que vemos es las ganas de los profesionales y de los docentes de capacitarse. Muchas veces en los primeros años que comenzamos con esto se brindaba la opción, se brindaba la propuesta y tal vez no había muchos inscriptos, la gente dudaba, no existía mucho el deseo, y ahora vemos algo totalmente contrario. El sábado hubo más de 200 personas interesadas viniendo de más de 1000 kilómetros. Y eso habla del clic que está haciendo el docente y el profesional por formarse. Formarse es la primera manera de querer ser inclusivo. Y sí, vemos esos avances que son sumamente positivos. Bueno, ¿pudieron plantear todo el programa, el cronograma que venían para compartir con la gente en Bariloche, o quedó algo pendiente? Mira, temas siempre quedan por fuera, siempre, porque fue una jornada muy intensa, éramos 4 disertantes que intentamos ser lo más amplios posibles, pero sí, el programa lo cumplimos.
tenía una mirada a la jornada de las neurociencias en donde queríamos ir al grano, no expandirnos demasiado, sino ir a lo concreto, hablar de experiencias, mostrar videos, mostrar estrategias, y estamos súper contentos porque más allá de algunos minutos que por ahí nos pasábamos, pudimos cumplir el programa completo, pero sí quedaron muchos temas por fuera. Así que bueno, ya pensando en el año próximo, la segunda Jornada Nacional de Discapacidad y Actividad Física, ojalá que la podamos llevar adelante, porque temáticas sí, siempre hay más por abordar. Yo hablé sobre actividad física, una mirada desde las neurociencias y la Organización Mundial de la Salud, los beneficios que está estudiado, que trae y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Luego hablé del plan centrado en la persona como modelo de calidad de vida que intenta pensar y poner a la persona con discapacidad en el centro de escena. Muchas veces como profesionales pensamos qué es lo mejor para ellos y nos olvidamos de preguntarle a la persona con discapacidad cuáles son sus deseos, sus sueños, sus inquietudes. Y por último hablé de actividad acuática, los beneficios de la actividad acuática en personas con discapacidad, que es un medio excelente y sumamente favorable para trabajar con cualquier persona y con las personas con discapacidad aún más. Con relación a esto, ¿no? A la actividad física, hablabas un poco la actividad acuática. ¿Qué otras disciplinas deportivas o físicas, digamos, se están implementando, se están llevando a la práctica para seguir incluyendo? Mira, no hay límites, digamos, ¿no? Pasa por esto que decía recién, de escuchar los deseos de la persona con discapacidad, qué le gusta, qué le motiva, y en base a eso no hay límites, o sea, no hay restricciones en cuanto a decir este deporte no, este sí, este es mejor que otros. Sí sabemos que por ahí la actividad acuática aumenta y beneficia tal vez algunos beneficios desde el movimiento por ser un medio diferente, pero después el deporte o la actividad física que le gusta a la persona, nosotros debemos ser el nexo para ayudar a que lo logre. TEAMID es una organización formada por profesionales de la educación y la salud. Se formó en el año 2015 junto con mi compañero, somos directores de TEAMID, que es el licenciado Maximiliano Lombardo, y surgió ese espacio como una necesidad de formación. Nosotros como licenciados y profes en educación física no encontrábamos muchas capacitaciones en discapacidad y autismo, que era lo que nos especializábamos en ese momento, en educación física, en deporte, y surgió como una necesidad. Dijimos, che, nosotros que estamos sumando experiencia, que tenemos algo por ahí para contar, queremos que a otros profesores y profesionales no le pase lo que nos pasó a nosotros, que la realidad es que nos fuimos formando, tomando herramientas de otras disciplinas y uniéndolo a nuestro trabajo de base, que era la educación física. Entonces, en base a eso empezamos a crear capacitaciones muy relacionadas al movimiento y fueron sumándose profesionales de otras disciplinas que les gustó el trabajo, que les entusiasmó el proyecto, y hoy por hoy estamos dictando capacitaciones mucho más amplias, no solo de educación física, sino de comunicación, de pedagogía, de psiquiatría, de habilidades sociales, de psicología. Bueno, hay una amplia gama que es súper interesante, y esa parte a lo que apuntamos, ¿no? Que es la interdisciplina. Hoy por hoy no se puede trabajar solo. Si trabajás solo, los beneficios y los objetivos van a quedar ahí a mitad de camino, y cuanto más amplio sea el trabajo y más variado sea el equipo de profesionales, vamos a intentar mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad mucho más. Pasamos a otra información. La concejal Julia Fernández de Juntos Somos Río Negro indicó que tuvieron una buena elección. Alberto Beretilnec será senador nacional. El partido provincial cosechó más de 130.000 votos. Fernández habló también sobre los buenos resultados de Juntos Somos Río Negro en las elecciones provinciales con el triunfo de Arabella Carrera y de los municipios ganadores aquí en Río Negro. Hubo elecciones presidenciales en la jornada de este domingo. La propuesta de Juntos Somos Río Negro fue impulsar el corte de boleta. ¿Cuál fue el resultado que ha obtenido, ¿no? El partido a nivel nacional, ¿no? Sí, estamos muy conformes de la muy buena elección que realizamos en toda la provincia. Sin duda para nuestra fuerza provincial fue un año de muchos logros. También hemos ganado en importantes intendencias. Vamos a tener un gran representante en el Senado y también en diputados. Nos parece algo sustancial para esta fuerza provincial que va a defender los intereses de Río Negro, así que estamos muy conformes en lo que se ha logrado, y continuamos como siempre trabajando en todas nuestras tareas y nuestras funciones, que así representamos a los vecinos y vecinas, así que siempre trabajando.
Bueno, ¿cuántos candidatos a senadores y diputados han podido entrar de Juntos? Nosotros tenemos un senador y un diputado nos representarán en las cámaras. ¿Y con cuanto a la relación con el gobierno entrante? Bueno, obviamente siempre hay que tener buena relación de diálogo y eso es lo que los argentinos, digamos, están, me parece, es una nueva etapa que tiene que haber diálogo y consensos de todos los partidos. Bueno, la premisa de Juntos en el Senado, ¿cuál será? Bueno, habría que preguntarle a nuestro representante. Siempre, como te digo, nosotros desde Juntos representar los intereses de los rionegrinos, trabajar, que es un gran compromiso, que eso lo ha demostrado siempre nuestro gobernador, que sin duda ha transformado la realidad y continuará representando, siempre presente en cada uno de los parajes y en las localidades, con lo cual ese es el compromiso del proyecto de Juntos, siempre desde el diálogo, el consenso, la participación y el trabajo, así que a las pruebas nos remitimos, que vamos a tener, digamos, una gobernadora electa muy importante, un intendente de Juntos, un representante en el Senado, en diputados, con lo cual estamos afianzando, digamos, nuestra representación, nuestro partido provincial, estamos muy conformes de ello. Como les comentábamos, Alberto Fernández es el nuevo presidente de la Nación. Se impuso Alberto Fernández este domingo a las elecciones de Argentina y tras obtener más del 47% de los votos, se convirtió en el nuevo presidente. El candidato peronista sucederá en el cargo de Mauricio Macri a partir del próximo 10 de diciembre. Después de las 22 horas, el pasado domingo, Fernández se dirigió al país en un encendido discurso. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, así lo enfatizó. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón, gracias a todos ellos. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Y como bien dijo Cristina, nosotros, este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos y a todos los argentinos estamos convocando. Porque como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias al doctor Labaña, que tuvo la generosidad de llamarme prontamente para reconocer el resultado electoral. Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Y lo que necesitamos es poner de pie a esos argentinos. Nuestro compromiso es con cada uno y cada una de los argentinos y argentinas. Así que allí estaremos. Déjenme dar un agradecimiento más. Yo creo que las casualidades no existen. Creo que nada es casual. Me acuerdo que los primeros días de mayo le había dicho a Alicia Kirchner que allá por el 20 de mayo iba a estar visitando Santa Cruz y que quería visitarlo a Néstor, que no lo había podido hacer. Ocurrió que el 18 de mayo Cristina tuvo la idea de proponer mi candidatura y la primera salida que tuve como candidato
fue precisamente para visitarlo a Néstor. Y no tuve en cuenta en ese momento que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias, Néstor, donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que él hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y de ponerlo en pie. De aquí en adelante solo nos queda cumplir con lo comprometido. Y sepan los argentinos, como les dije en Mar del Plata, que cada palabra que dimos, que cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético con los argentinos sobre el país que debemos construir. Y que hoy, conscientes de lo que somos, conscientes de la confianza que nos han depositado, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las fábricas de las pymes, para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse, para que esas máquinas que hoy están inmovilizadas bajo las netas vuelvan a funcionar, para que en cada una de esas empresas esos trabajadores que se quedaron sin trabajo vuelvan a trabajar, para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el presidente, para que las universidades del interior se sigan abriendo, para que nuestros chicos puedan seguir educándose, para que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan. Ojalá que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos. Recuérdenlo. Se lo digo mirándolos a los ojos a todos ustedes, como se los dije en cada uno de los actos recorriendo el país, acompañado por los gobernadores. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. Y no lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos. Gracias a todos, gracias por la confianza. A disfrutar. El gobierno volvió en manos de la gente, el gobierno volvió en manos de los argentinos, el gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo, gracias por acompañarnos, los abrazo, muchas gracias. Pasar a las farmacias de turno para este lunes 28 de octubre. Farmacia Surmendi en Moreno 730, Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y Farmacia Austral en 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este lunes 28 de octubre. Farmacia Surmendi en Moreno 730, Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y Farmacia Austral en 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este lunes 28 de octubre, la edición que corresponde a las 19 horas. Ahora los dejamos en la programación de Walking Toon TV. Nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.